Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Turno y Acción. Hoy vamos a echar un vistazo a Inca Empire, el juego de cartas. Vamos a ver qué tal. Vale, para comenzar cogemos los mazos de Era y los barajamos independientemente, no se mezclan. También las cartas de inicio, cartas de ciudad de inicio y en los goals, que son los objetivos que tendremos durante la partida. Cada mazo se baraja por separado y nos centraremos ahora en la Era 1. De momento la Era 2, 3 y 4 las dejamos a un lado. Cogeremos la carta de Cuzco y la pondremos en medio de la mesa. Y los tokens de limitación de camino yo los pongo aquí, pero podéis dejarlos donde queráis. La carta de Machu Picchu la guardaremos si no vamos a jugar 5 jugadores. Para menos de 5 esta carta se guarda. Una vez hecho esto, repartimos a cada jugador una carta de ciudad de inicio. Son 4 ciudades diferentes. Vamos a suponer que esto es una partida a 2 jugadores, pues sin mirar a un jugador se le da una y a otro jugador otra. Si somos menos de 4 jugadores, el resto de cartas se colocan en Cuzco. Se pondrían así, por ejemplo, y así. Luego explicaremos por qué. Se reparten a cada jugador 5 objetivos. El resto se pueden dejar cerca. Le damos a cada jugador 70 tokens de su color. Este es el azul. Y aquí tenemos los tokens del jugador rojo. Del mazo de Era 1 sacaremos las cartas de Trade Agreement, que es un trato comercial que haremos con los otros jugadores. Las sacamos del mazo, las barajamos y repartimos uno a cada jugador. Esto solo se hace en la Era 1 y el resto se barajan y se devuelven al mazo de Era. Y barajamos. En la primera Era repartimos del mazo 5 cartas a cada jugador. El mazo de Era se queda cerca de la zona de juego. Y ahora repartimos también una de estas guías donde pone el turno de acción y lo que podemos hacer durante las acciones. Y le damos la loseta de jugador inicial al jugador que vaya a ser el primero. Y ya podemos comenzar la partida. Vale, una vez hecho esto, cada jugador coge todas sus cartas. La carta de inicial de ciudad, la carta que le hemos dado de trato de comercio y las 5 cartas de Era. Bueno, simplemente las coge porque todas estas serán su mano para jugar. Y lo mismo hará el otro jugador. Y luego tendremos que tener en cuenta los objetivos. Este juego está en inglés, de momento no ha salido en castellano, así que no hay más remedio que saber un poquito de inglés, pero no es un juego difícil, se entiende bien. Como veis, aquí pone que te apuntarás 2 puntos por cada localización en tu sistema de carreteras al norte de Cuzco. Esto es Cuzco y siempre nuestra perspectiva, el norte será esto, el sur esto, este y oeste. Bien, este otro dice que ganas 4 puntos por cada colca que hayas construido durante la partida. Este nos dice que ganas 3 puntos por cada maíz que hayas almacenado, etcétera. Esto es lo mismo por patatas y esto por cada terraza que hayas construido. De estos 5 objetivos, al final de la partida solo vamos a poder puntuar 3. Bien, vamos ahora a conocer algunos conceptos necesarios del juego. Podemos encontrar diferentes cartas en el juego. Esto sería una ciudad, lo sabemos porque es bastante grande y está amurallada. Y luego unos valores en las esquinas. Otras cosas que podemos encontrar son las colcas. Las colcas son estos pequeños pueblos donde no hay muralla, no son ciudades, son solo lugares para almacenar alimentos. Así que tenemos colcas y ciudades. Al margen de esto tenemos estas cartas que lo que hacen es como un empuje al trabajo, un extra a nuestro trabajo y nos ayudan, nos suelen dar cosas. Luego veremos cómo funcionan. Esto es otra colca, otro esfuerzo. Y aquí teníamos lo de los tratos de comercio, que esto se juega entre tú y otro jugador. Si es a 2 jugadores, pues es lo que hay con el otro jugador. Pero a más jugadores decides jugarlo con el jugador de tu derecha o con el jugador de tu izquierda. Y ese jugador y tú os vais a beneficiar de lo que dice esta carta. Luego entenderemos esto mejor. ¿Cómo colocamos cartas en el mapa? Hay 3 tipos de carta, como hemos visto. Están las cartas verdes, las azules
Ya veis, y las de costa, que serían esta. Esto significa que cualquier otra carta que tenga costa no puede ponerse al lado de la montaña ni al lado de las verdes. Las de costa, por ejemplo, irían aquí. Durante la partida vamos a crear 3 filas o 3 columnas. Aquí serán todo costas, aquí será el valle y esto será montaña. Cuando queramos jugar una carta de montaña, solo la podremos poner o aquí o aquí. Una carta de montaña no la vamos a poder jugar aquí, porque esto es el valle y esto es la costa. No vamos a poder jugarla aquí. Tenemos que jugarla sí o sí en la montaña, en esta columna. La podemos poner aquí o la podemos poner aquí. Pero no es necesario que haya una carta aquí para que la construyamos. Podemos hacer esto y colocarla aquí. ¿Esto por qué es así? Bueno, no pueden haber dos ciudades juntas. Entre ciudad y ciudad tendrá que haber una colca. Así que habrá momentos en que tú querrás jugar una carta de ciudad, pero no la podrás poner ni aquí ni aquí, porque no pueden estar juntas. Tendrás que dejar un espacio. Hay un tercer tipo de cartas que son las de color gris. Estas cartas vienen a ser como comodines que sí las podemos poner en cualquier sitio. Como veis, tienen aquí la costa dibujada y al mismo tiempo la montaña y aquí un poco de valle. Esto lo podríamos poner aquí o aquí o aquí, ¿vale? Esto sería una colca, por lo tanto lo podríamos colocar al lado de esta ciudad. En las ciudades vemos que el nombre de la ciudad viene además al lado una flecha. Esta flecha debe señalar siempre Cuzco, la capital, ya que en este juego lo que vamos es a construir el camino del Inca. Vamos a construir caminos que salen de Cuzco y conectan todo el imperio Inca. Por lo tanto, si esta la pongo aquí, que está señalando hacia Cuzco, evidentemente esta colocación es correcta. Las cartas de valle, como veis, esta señala que Cuzco está arriba, así que es correcto. Las de colca no señalan nada, pero cualquier carta de ciudad que nos encontremos, como esta que es Tiwanaku, pone una flecha. Esta carta de Tiwanaku no la vamos a poder poner aquí, en la costa, iría de este lado. No, porque Cuzco no está arriba, Cuzco está abajo. Entonces tenemos que colocarla aquí. Aunque esté aquí, esté apartado a la izquierda, señala para arriba, es correcto, Cuzco está en el norte. Ahí tiene que señalar la posición correcta. Tampoco la podríamos poner aquí porque la flecha dice que Cuzco está arriba y no, está aquí. En el momento de bajar una ciudad tenemos que hacer dos cosas. Primero construir el camino y luego marcar la propiedad de esa ciudad. Para ello nos fijamos en los numeritos que tenemos en las cartas. Si os fijáis, vamos a suponer que yo bajo esta ciudad, la juego y la pongo aquí porque es su posición correcta. Es el valle, Cuzco está en el norte, así que lo señalo correctamente. Lo primero, si soy el jugador azul, ¿vale? Tengo mis fichitas aquí, es coger tantas fichas como marque la suma de estos dos valores, 1 y 1, en este caso son 2, y construimos el camino desde Chuquito a Cuzco. Para no tener que ponerlo de esta forma, pues basta con poner 2 fichas aquí. Luego, la propiedad de la ciudad, como la hemos colocado nosotros, la debemos marcar de este modo, dándole la vuelta a la ficha, ya que las fichas tienen por un lado el camino y por el otro lado nuestro símbolo de clan. Esto es algo que tenemos que hacer siempre que bajemos una ciudad o una colca. Si por ejemplo ahora queremos bajar esta colca, la pondríamos aquí, vemos que los valores coinciden, eso es correcto. Si ponemos una ciudad aquí, porque es montaña, no la podemos poner aquí, no coinciden los colores. Esto es porque no podemos poner dos ciudades juntas. Aquí no hay problema. Del mismo modo, tendríamos que poner 2 fichas de camino conectando la colca con la ciudad, con lo cual nuestro camino desciende. Además, cogemos una ficha para marcar que esta colca es nuestra. Aquí vemos que ya han aparecido 2 materiales, 2 recursos que podremos conseguir. También podemos conectar territorios por los valores de las esquinas. Aquí me dice 2 y 2, por lo tanto yo podría poner 2 y 2 más 4 para conectar Chuquito con esta otra ciudad que hay aquí en la montaña. Nos iremos extendiendo por el mapa, cada vez habrá más cartas en el mapa. Luego veremos un par de turnos y lo entenderéis mejor. A todo esto deciros que las fichas que tenemos, que hemos dicho que eran 70, aquí no están todas, no están disponibles desde el principio. Cada jugador tiene su reserva
con sus 70 fichas. Cada jugador empieza al inicio de su turno, que eso no lo he dicho, con 6 fichas, 3, 6, y el jugador rojo pues 3 y 3, 6. Empezamos con 6 fichas cada jugador. Cuando tengamos que poner fichas sobre las cartas, las sacaremos de aquí, nunca de ahí. Esto viene a ser como la cantera, de donde se consigue la piedra. Pero tenemos que conseguir, hay formas de conseguir traer fichas a nuestra zona de juego para poder utilizarlas. Hay diferentes formas. En un inicio estamos limitados a 6. Luego, cuando avancemos por las eras, veremos que se consiguen más. Las cartas de trabajo extra nos dan una habilidad que podemos jugar en nuestro turno. Aquí nos aparece un símbolo de 2 fichas, pero también nos puede aparecer este otro símbolo de una ficha. Si nos aparece el símbolo de 2 fichas, cuando bajamos la carta, para que esto tenga efecto, colocaremos una ficha de, digamos, la cantera de nuestra reserva, no de las que tenemos en juego. La colocaremos aquí. Hacemos la acción que dice la carta y cuando la carta no nos sirve, esto pasa a nuestra reserva personal y esta carta se convierte en una terraza, que ahora explicaremos lo que es. En este otro caso, el símbolo es diferente, nos está diciendo que la ficha la tenemos que coger de aquí y no de la reserva. Del mismo modo, haríamos lo que pone la carta y al acabar recuperamos la ficha y la carta se convierte en una terraza. Vamos a explicar ahora las diferentes fases. Al inicio de la ronda, lo primero que hacemos es conseguir 6 tokens. Además, nos darán un toque extra por cada 2 terrazas que tengamos así almacenadas. Luego explico lo que es eso. Luego recibiríamos un número de cartas del mazo que en la primera ronda hemos dicho que eran 5, pero en las siguientes eras van a ser 6 cartas. A 2 y 3 jugadores son 6 cartas. A 4 y 5 jugadores se reparten 5 cartas. Luego hacemos un draft. La siguiente fase es de nuestras 5 cartas. Voy a coger las cartas que tengo aquí, de todo esto, que es mi mano de cartas. Elegiré 2 cartas, que podrían ser cartas que yo no quiera. Vamos a suponer que son estas. Otros jugadores también eligen las suyas y cuando ya están elegidas las ponemos en orden. Hacemos como un mercado con todas esas cartas y en orden de turno, del primero hasta el último, coge una carta y desde el último, que volverá a coger otra carta, hasta el primero vuelve a coger otra carta. Al final lo que vamos a hacer es repartirnos esas cartas entre los jugadores. Hemos sacado 2, recuperaremos 2, pero seguramente tendremos la opción de cambiarlas y de coger otras que nos vengan mejor. La cuarta fase ya es hacer acciones. En esta fase, que es la fase importante del juego, es donde tenemos diferentes opciones. La primera acción podría ser construir una ciudad o una colca. Bajar cartas a la mesa. Por ejemplo, decido poner una colca. Como es montaña, la pongo aquí. Hay 2 puntos, así que pongo 2 fichas de carretera y pongo la colca, la marco como de mi propiedad. Con eso ya acabaría mi turno y jugaría el otro jugador, que haría una acción. Cuando me volviera mi turno, otra acción posible sería jugar una carta de extra workforce, de trabajo extra, de esfuerzo de trabajo. Me dice que coja de la cantera, así que cojo de aquí, lo pongo y ejecuto la acción. Después de ejecutar la acción, esta me la quedo y la carta, en este caso, no hay que fijarse lo que dice aquí, ya que dice descartar esta carta después de construir. Por lo tanto, esta carta se descarta. Otra acción que podemos hacer es jugar una carta de trato de comercio. Como hemos dicho, esto yo voy a decidir con qué jugador lo quiero hacer. Aquí me está señalando que he de coger un token de mi reserva, por lo tanto lo pongo aquí. Y establecemos durante esa era, esta carta se va a quedar en juego entre ese jugador y yo, esta habilidad. Aquí dice que cuando establezcamos una colca, puedes además conseguir directamente un recurso. Vale, esta carta se queda aquí en juego. Vamos a dejarla aquí en juego. Otra opción es, de nuestras cartas, podríamos construir terrazas. ¿Para qué? Bueno, las terrazas es simplemente coger una carta de esas que tenemos aquí, por ejemplo esta, y yo le doy la vuelta y la pongo aquí como una terraza. Así. En el momento en que bajamos una carta como terraza, cogemos de la reserva una ficha y la ponemos encima. Y ahora podemos hacer varias cosas si construimos una carta con una terraza. Podemos
de nuestra reserva coger fichas para conseguir recursos. Una opción sería, pues pongo esto aquí y me llevo un pescado. Esto es un pescado. ¿Por qué quiero recursos? Porque las cartas de objetivo me piden que tenga por tantos pescados o por tantas patatas, pues me dan tantos puntos. Así que yo los quiero acumular. Otra acción que podríamos hacer es construir un templo. Para ello tenemos que haber puesto en el mapa una ciudad con templo. En la era 1 no hay ciudades con templo. Tendremos que irnos a la era 2 para empezar a ver este tipo de ciudades. Por ejemplo, aquí tenemos una ciudad con templo. Pondríamos las fichas que pone aquí, 4, aquí, y habríamos construido un templo. No hace falta que las ciudades sean de nuestra propiedad para poder construir templos o para poder coger recursos. El único requisito es que nuestro camino nos lleve hasta ese punto. Vale, hemos dicho que al bajar una terraza podemos conseguir recursos, construir un templo, poner un camino, construir camino, es decir, yo bajo esta terraza y digo, quiero construir camino y hago esto y comunico esta colca con esta ciudad. Eso es otra posibilidad. Y la última posibilidad es no hacer nada. Y dices, no hago nada. Te llevas la ficha aquí porque lo haces para acumular terrazas o para conseguir fichas. Automáticamente, si no haces nada, esto pasa a tu reserva. Pues la pones en algún sitio. Aquí, para que no moleste, la voy a colocar por aquí, ¿vale? Vamos a repasar. Hemos dicho construir una ciudad o una colca. Bajar una carta de Workforce. Bajar una carta de trato comercial. Y crear una terraza que tiene sus propias acciones. Cuando bajas una terraza, puedes construir carreteras, conseguir recursos, construir templos o no hacer nada. Cada jugador irá utilizando las cartas que tiene en mano. No se van a coger más cartas. A una acción por turno. Primero un jugador, luego el siguiente, luego el siguiente. Llegará un momento que no podrás hacer nada. En ese momento pasaremos. Cuando pasamos ya se acabó, no podemos hacer nada más. Vamos a esperar a que el resto de jugadores pase también. Cuando todos hayamos pasado, entonces lo primero que hacemos es eliminar o liquidar los tratos de comercio que haya sobre la mesa. Para ello, el jugador que ha puesto el trato, esto se pone para saber qué jugador ha puesto el trato, recupera su pieza y tiene la opción de sacar una carta del mazo que había quedado apartado y que no servía para nada. La puede sacar y puede ejecutar una acción con ella. Es decir, pues la puede poner, puede utilizarla como terraza, etc. Esto es una acción gratuita, extra, que tendrá el jugador que puso la carta. No hace nada con ella porque no quiere hacer nada, pues la descarta. Una vez hecho esto, recuperamos el token, la carta se descarta. Lo único que nos queda ahora es pasar la ficha del primer jugador al otro jugador y volver a empezar. Así que vamos a hacer un par de turnos y ya habremos acabado de explicar el juego. Venga, el primer jugador decide que va a jugar una carta y va a jugar su carta inicial. Esta carta que es la de Hatun. Vale, pues el jugador rojo baja esta carta que es de valle, la pone aquí, además señalando hacia el sur que Cuzco está al sur. Colocamos las dos carreteras porque nos pide dos y marcamos con una ficha porque la ciudad nos pone una ficha. Si pusiera más, habría que poner más. Marcamos que esa es nuestra ciudad. Vale, pues ahora el otro jugador decide qué va a hacer y bueno, va a construir esta colca y la va a poner en la costa, coincidiendo, si lo veis, estos valores. La va a comunicar con Chuquito y la va a poner como de su propiedad. Va a poner una ficha porque pide una ficha la colca. Vale, me tocaría a mí, mido las cartas y yo voy a hacer lo mismo. Como me quedan 3 fichas, voy a aprovechar. Voy a construir otra colca aquí, la voy a poner aquí arriba. Añado 2 fichas y la conecto con esta ciudad. También la podría conectar con esto, no hay problema. Y la pongo como que es de mi propiedad. Le toca el turno al jugador azul, que ahora pues va a construir esta. Él también puede, Nazca. Nazca marca que Cuzco está a la derecha, es correcto. La ponemos en la costa. Comunica Nazca y Cuzco con 2 fichas porque marca 1 y 1. Y nos pide una ficha para dominar la ciudad. Vale, ahora como no tengo tokens, estoy mirando lo que puedo hacer con todo lo que tengo. Lo que voy a hacer es bajar una carta como terraza. La pongo aquí. Esto me da una ficha
Y ahora podría hacer una acción que sería pues almacenar recursos. Aquí tengo recursos, templos, no hay templos, así que no me sirve esto. O poner una carretera, conectar dos zonas. Pero solo tengo esta ficha y esta ficha no la puedo coger hasta que se acaba mi turno. Así que paso, con lo cual esta ficha ya es mía y juega el otro jugador. El otro jugador va a decidir hacer lo mismo. Va a coger esta carta, la va a convertir en terraza, eso le da una ficha y también decide no hacer nada más. Con lo cual me toca a mí. Bueno, esto me pide fichas. Estas acciones me piden fichas mías, no de la reserva. Solo tengo una. No podría hacer nada con ellas. Así que la convierto en terraza. Esto me da otra ficha. Y ahora podría hacer una de las acciones que ya sabemos. Por ejemplo, lo que voy a hacer es, porque me pide maíz y patatas, mis objetivos, así que lo que voy a hacer es coger una patata y me la cojo esta que hay aquí. No puedo coger esta porque mi ruta no llega hasta aquí. Esto pasa a mi reserva personal y el otro jugador, pues como no tiene mucha cosa, vale, va a jugar esta carta de trato de comercio, la va a jugar aquí, es para él y para mí, le dice que coja una ficha de aquí, por lo tanto lo va a hacer. Y a partir de ahora, cuando juguemos una carta de terraza, en vez de poner una ficha, ponemos dos. Esto es un beneficio que tendrá él, pero también me va a dar a mí. A estas cartas hay que tener cuidado cómo se juegan. A más jugadores, pues solo se beneficiarían dos jugadores, pero a dos jugadores nos beneficiamos todos. Vale, ¿qué me queda a mí? Tengo una ficha, esta no me interesa, y ahora me pongo dos, no una, porque ese trato me da esa ventaja. No hago acción, así que directamente ya es mío. Juega el otro jugador. Pues va a decidir hacer una terraza también. Y se va a poner esta. Esto ya es suyo, lo va a poner aquí, y ya le vienen dos. Tampoco va a hacer nada, así que directamente se las coge para utilizarlas cuando le llegue el turno. Ahora tengo tres, así que lo que voy a hacer es otra terraza. Esto me da dos. Tengo cuatro, ¿eh? Y voy a hacer una acción de terraza que es construir un camino. Y lo que voy a hacer es conectar esta colca con esta ciudad. Le toca al otro jugador, va a decidir construir esto aquí, pone dos, porque pide dos, y una aquí. Me toca a mí otra vez, me queda una carta, fijaos que vamos tirando de las cartas que tenemos en mano todo el rato. Voy a construir esto aquí, estas dos pasan aquí, si tengo tres, vale, pues construyo la carretera y esto es mío. Os recuerdo que también podríamos conectarlas por las esquinas, poniendo 2 y 2. Se trata de colocar todas nuestras fichas sobre el mapa. Cuantas más fichas pongamos en el mapa, más puntos de victoria, ya que cada ficha es un punto de victoria. Las que están en el mapa, las que se queden en las reservas no nos dan puntos, solo las que ponemos. Así que tenemos que mirar de colocar todas las fichas posibles sobre el mapa. El otro jugador pues decide la última carta que le queda, la juega como terraza y coge dos. Bien, yo paso, no tengo cartas, no puedo hacer nada, yo paso, el otro jugador no tiene cartas, él también pasaría, se acaba la era 1, se acabó. Bien, una vez acabada la era 1, finiquitamos los tratos. Esta ficha pasa a su jugador y se elimina, ya no va a tener esta ventaja. Nos deshacemos de la carta, pero el jugador que ha puesto la terraza del mazo de robo puede coger una carta y jugarla si quisiera. Como tiene fichas, lo puede hacer. Si tiramos esto para arriba, él podría ahora jugar esta carta aquí o la podría utilizar como terraza y hacer una acción. Vamos a suponer que la coloca dos fichas y esto es suyo. Ya habríamos acabado. Ahora el jugador inicial sería él. Eliminamos las cartas de era 1, las dejamos aparte, cogemos las cartas de era 2, repartimos 6 a cada jugador, se deja el mazo cerca, repartimos 6 fichas a cada jugador, más una por cada dos terrazas. Este tiene 3 terrazas, el azul se lleva una más y este jugador se llevaría 3 y 3, 6 y tiene 4 terrazas, así que se lleva 2 más. Y ahora, comenzando por el jugador inicial, volvemos a hacer una ronda tal y como lo hemos ido haciendo. Las cartas de terraza se quedan ahí, podemos ir añadiendo más terrazas. Si nos había quedado alguna carta en la mano porque hemos decidido pasar y no gastarla, pues se sumará a las que nos acaban de dar. Pues ahora haríamos un turno normal hasta que acabásemos esta era,
Luego cogeríamos las cartas de la era 3 y haríamos lo mismo. Luego las cartas de la era 4 haríamos lo mismo. Y al final, después de la era 4, se acabó la partida. Entonces, lo más fácil es contar los tokens que nos quedan, que no hemos puesto en el mapa. Por ejemplo, si nos quedan 10 en total que no hemos puesto, entre lo que nos queda en nuestra reserva y lo que queda, digamos, en la cantera, pues de 70 le quitamos 10, hemos puesto 60 tokens en el juego, así que tenemos 60 puntos. Más, decidimos 3 cartas de estas 4 que queremos puntuar, pues si por ejemplo yo tengo una patata, por cada patata son 3 puntos, ya son 3 puntos más que sumaría. Por cada terraza, un punto. Tengo 4 terrazas, pues 4 puntos más. Por cada colca que haya construido, 4 puntos. Yo he construido 1 y 2 colcas, así que me llevo 8 puntos más. Vale, pues ya hemos explicado prácticamente todo el juego. Solo vamos a puntualizar una cosa, aparto esto, que se me ha olvidado. Vamos a suponer que esta carta no existe, la quitamos y vamos a suponer que en un momento dado yo quiero construir esta ciudad que es Tiwanaku, que marca hacia el norte, correcto, porque Cuzco está hacia el norte, y la construyo aquí, porque no puedo construirla aquí porque 2 ciudades no van juntas. La he puesto en la columna correcta, en la columna de costa, la puedo construir, y para comunicarla con otra ciudad, y si quiero que el camino continúe de Nazca a Tiwanaku, podría conectarla por los extremos. Es decir, aquí pone 2 y aquí pone 2, con 4. Sería como hacer justo esto. Podemos conectarlas por los extremos si no hay nada. También podríamos conectarla pues por esto de aquí. Me queda solo explicar que hay una carta de Extra Workforce que te permite utilizar estas fichas. Las podemos colocar en algún lugar que nosotros queramos y esto significa que nadie va a poder construir carreteras a ese lugar. No se van a poder construir ni carreteras que salgan de aquí ni carreteras que lleguen hasta aquí. Es una buena herramienta para aislar una zona. Si recordáis, al principio del juego hemos retirado la carta de Machu Picchu a 5 jugadores, la que esta carta se utiliza como una carta más de inicio. El jugador que la consigue la colocará detrás de las montañas en cualquier zona en una nueva columna. Esto no es porque podamos hacer una nueva columna, sino es simplemente porque Machu Picchu está aislado por encima de las montañas del resto del Imperio Inca. Cuando hagamos esto, colocaremos aquí las piezas. Si os fijáis, aquí aparece el número 1 y lo debemos conectar con Cuzco. Por lo tanto, serían una ficha de aquí y otra de aquí. Pondríamos 2 fichas de carretera. Esto significa que Machu Picchu está conectado con Cuzco. Así que podemos llegar a Machu Picchu construyendo carreteras en Cuzco. Y como veis, también dispone de un templo. Pues nada, hasta aquí la explicación de este pequeño juego de 2 a 5 jugadores entre 60 y 90 minutos. Un gran juego, no me lo esperaba, de verdad. Es un juego que creo que ha pasado muy desapercibido, muy infravalorado. Pensad que esta es la versión de cartas de un juego de tablero mayor del mismo autor. Yo os lo recomiendo que lo probéis, aparte que lo podéis encontrar muy bien de precio. El único problema, bueno, pues porque está en inglés, no ha tenido la repercusión que merece este juego. Viene cargado de componentes, está lleno, ¿vale? Lleva componentes para 5 jugadores y además me parece que la nota que tiene la BGG es muy injusta, porque tiene un menos de un 7, 6, algo. Me parece que este juego se merece un 7, 7,5 mínimo. Aquí lo dejo. Un saludo a todos y gracias por ver el vídeo.